Bueno, entonces buenas noches a todos. Ya empezamos a grabar la sesión. Aquí les voy a compartir la pantalla y les voy a compartir el cronograma de actividades. Estamos en esta parte del lenguaje estructurado de consultas y necesitamos también entregar este que se llama diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso, ¿cierto? Esta fue explicado en temas anteriores, entonces de esta vamos a hacer también una asesoría especial la otra semana. Vamos a ver, el lunes pues desafortunadamente es festivo, entonces vamos a ampliar el martes en, dar asesoría a esta evidencia para que la gente lo pueda entregar, ¿cierto? La idea es que pues lo entreguen lo antes posible porque esto era para entregar para el 30 de mayo, entonces necesitamos que se pongan las pilas con esto, o sea, es para entregarlo en HTML, CSS y teniendo en cuenta el ejemplo que se mostró pues en una de las conferencias anteriores. Entonces, la idea es, o sea, la meta es que en el transcurso de esta semana o la otra semana se entregue esta evidencia, porque pues es muy importante hacerlo para poder pues continuar con lo otro. Lo han entregado, pues faltan muchos por entregar, faltan muchos por hacer esa entrega. Entonces, nos vamos a poner las pilas para entregar esto, entregar este de inglés taller reconociendo el lugar de trabajo. Ya algunos que deben algunas evidencias de las fases anteriores, también les he dicho pues que por favor entreguen las evidencias, que se coloquen al día con las actividades, entonces para que por favor lo hagamos. A ver, es que me preocupa que... Bueno, entonces vamos o sea, eso en cuanto a la interfaz web y también los que faltan por entregar también vamos a hacer campaña para que lo entreguen la otra semana, ¿cierto? Hay unos que pues también faltan por entregar. Entonces, de esta vamos a hacer asesoría el martes, ¿cierto? El martes, perdón, el martes, sí, el martes. El martes vamos a tratar de dar asesoría pues como todos los días por la noche después de sobre todo el martes y el jueves, porque por ser festivo el miércoles tengo que dar dos conferencias, entonces el miércoles no puedo, pero entonces el martes y el jueves vamos a dar asesoría sobre esto y sobre este. También por la tarde podemos dar asesoría a las 4 de la tarde. Flores estuvo pues en asesoría y yo creo pues que nos fue bien y yo sé pues que ellos entendieron y que ya están pues haciéndolo. Y Flori, seguimos, yo con lo que necesites tú, Cristian, para que sigamos con esa parte, ¿cierto? Entonces, en lo que ya vamos en este momento es aquí en esta parte de la codificación de los módulos del sistema de información que vamos a mirar pues un ejemplo en PHP, pero vamos a mirar. Bueno. Pero entonces, antes de mirar esa parte de PHP, sí necesitamos que ustedes, pues vamos a mirar también que ustedes conozcan que hay un tema muy importante, como es, antes de empezar a trabajar con PHP, pues ya en la parte de, pues ya creando el aplicativo el aplicativo pues ya orientado a la web con conexión a base de datos. Recuerden que la semana pasada vimos un ejemplo, bueno, este no es, vimos un ejemplo la semana pasada con PHP, con clases, ¿cierto? Con clases y con objetos. Pero muy importante es también que ustedes conozcan los que son los arreglos, ¿cierto? Que los arreglos son, es un conjunto, un conjunto de datos que tiene unos índices, ¿cierto? Y entonces es como una especie como de colección de datos. Y cada colección de datos pues está en forma ordenado, ¿cierto? Y ese orden se define a través de un índice. Entonces, el índice, por ejemplo, nos indica que el valor de acá está en la posición 0, la posición 1.
etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que ustedes conozcan este tema de lo que son los arreglos, ¿cierto? Esto lo vamos a ver en PHP y luego más adelante lo vamos a ver también en Java, porque están pues como esas dos opciones para que ustedes puedan pues trabajar en, en esto, aunque también va a haber un grupo, el grupo de Estefanía y de Pedro, que nos van a contar en qué fue que ustedes hicieron el programa, Estefanía y Pedro. Profe, en React y en C Sharp. Ah, ya, 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 ya. Entiendo. Y ustedes pueden, bueno, más adelantico, mostrar pues más o menos cómo lo hicieron, mostrar pues como el ejemplito para el que lo quiera hacer también así. Claro que sí, profe. Incluso podemos mostrar como el proceso que se hizo para poder llegar al desarrollo. Ah, bueno, listo, listo. Entonces vamos a mirar primero en PHP y luego miramos en esa parte. O sea, vamos a darles como un emposito en PHP, luego en el de ustedes. Entonces ya cada uno decide cómo en qué lo hace, ¿cierto? Entonces sí sería Listo, muy profe. bueno. Porque pues esa parte en que ustedes lo hicieron pues es muy interesante y pues tiene mucho, aunque eso no está dentro de la plataforma pues como ejemplos así de esa manera, sería muy bueno que si ustedes lo muestran paso a paso, pues ellos pudieran como decidir entonces de pronto hay alguien que le interesa y además es un tema pues que tiene mucho auge en este momento, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ustedes están ya trabajando en una empresa que precisamente trabajan con esas, así de esa manera, entonces sería muy, muy, muy interesante. Entonces aquí nos dicen acá cómo se utilizan pues los arreglos. Entonces aquí, por ejemplo, en PHP para poder definir un arreglo, siempre recuerden que las variables con el símbolo pesos, el nombre, y luego uno igual, y aquí así sería como la forma como definimos un espacio en memoria para decir que nosotros necesitamos pues definir un arreglo. Esto que está entre llavecitas son las posiciones. Entonces aquí nosotros estamos diciendo que este arreglo en la posición 0 se va a almacenar el valor de naranja, en el 1 limón, en el 2 fresa y en el 3 manzana, ¿cierto? Entonces es un conjunto y en ese conjunto, en cada posición, pues se almacenan los valores. Entonces miren que ya no son variables, sino que se están almacenando valores en ese conjunto de datos. Entonces este es un conjunto de datos que en cada posición almacena algo diferente, ¿cierto? Entonces eso es lo que es pues la cuestión definida como un arreglo. Entonces en un arreglo se pueden hacer muchas cosas, se puede pues contar los elementos, se puede obtener aquí por ejemplo tenemos size, se puede eliminar por ejemplo un elemento, ¿cierto? Con esta instrucción me permite eliminar el elemento de la posición 2, se pueden contar los elementos que hay en el arreglo con esta función count. Ahorita va a venir pues el egresado. Ah, Sandra. Sandra, sí. Ay, Dios. Eh, Listo. Entonces, este, este sería la cantidad de elementos. Con esta instrucción obtenemos la cantidad de elementos del arreglo. Miren que el arreglo se llama así. Tiene el símbolo pesos y el nombre que es arreglo. Eh, y aquí me permite, pues esto está entre comentarios, pero con esta instrucción me permite mostrar el arreglo, lo que hay en este momento, y aquí me permite también mostrar también ese arreglo, pero indicando pues como el tipo de datos que hay allí, ¿cierto? Aquí nos muestra el tamaño y aquí con esta instrucción, mire que aquí tenemos un for que ya lo habíamos visto antes, este for me permite tener acceso a cada uno de los elementos del arreglo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una variable i que empieza en 0. Como ustedes pudieron observar ahorita, el arreglo, por ejemplo, aquí va desde 0 hasta 3. Entonces empieza en 0, va hasta
el tamaño del arreglo. O sea, mire que es con esta función const, y entre paréntesis se coloca el nombre del arreglo, que en este momento se llama así, y la i va aumentando de uno en uno, ¿cierto? Entonces, para poder tener acceso a cada uno de los elementos del arreglo, se utiliza este subíndice, que es el subíndice i, para poder decir que está en el 0, o en el 1, o en el 2, o en el 3, o en el 4, ¿cierto? Entonces, esa sería como la forma como nosotros podemos acceder a ese arreglo. Ya pues mostrándolo así en forma, a través, pues aquí ya utilizando Visual Studio Code, tenemos que colocar un espacio que nos indique que estamos trabajando en PHP. Aquí ustedes observan, como vimos la clase pasada, que es el símbolo menor, interrogación, PHP, y aquí observamos las instrucciones para crear los arreglos. Pues aquí están entre comentarios esta partecita. Por ejemplo, aquí estamos creando un arreglo de números, aquí un arreglo en el cual estamos teniendo acceso a cada uno de los índices. Este es un arreglo de palabras, o sea, un arreglo de palabras en el sentido de que este es el subíndice. En el subíndice 0 estamos colocando la palabra A, en el subíndice 1 la letra B, perdón, en el 2 la letra C, y así sucesivamente. Y aquí este es el arreglo, pues, que ahorita estábamos diciendo. En la posición 0 está naranja, en la 1 limón, en la 2 fresa, en la 3 manzana, ¿cierto? Y aquí, como habíamos dicho, aquí obtenemos el tamaño. Y aquí nos está mostrando, por ejemplo, todos los elementos del arreglo, y nos muestra el tamaño aquí también, ¿cierto? Entonces, si nosotros esta partecita la colocamos entre comentarios, los comentarios los podemos colocar entre llaves. Entonces aquí me mostraría, aquí estaríamos ingresando todos los elementos del arreglo, aquí me mostraría el tamaño y aquí me mostraría el arreglo como tal, ¿cierto? No, aquí almacenaría el tamaño y aquí me mostraría todos los elementos del arreglo, pero miremoslo cómo nos lo muestra. Aquí tenemos esta instrucción arreglo, esta clase arreglo, y aquí en el explorador nos dice que está en esta parte. Entonces, para poder yo acceder, para poder yo mostrarlo, pues tengo que tener primero una herramienta que me permite, como el Keysan o WAMP Server, que ahorita lo vamos a ver con el compañero de ustedes que va a venir ahorita, con el cual voy a poder administrar las páginas. Entonces yo puedo venirme por acá y, bueno, aquí está este arreglo que ahorita lo estaba mirando. Aquí, entonces me está mostrando cada uno de los elementos del arreglo, ¿cierto? Aquí me está diciendo que en la posición 0 tiene un valor de tipo string de 7 caracteres, que es naranja. ¿Esto por qué me lo muestra? Porque yo acá le estoy diciendo, miren acá un momentico. Vamos a mirar esto y esto. Entonces, miren que acá él me está diciendo que yo aquí estoy ingresando los datos del arreglo, ¿cierto? Así en forma manual, todavía pues no ingresando con, pues en un HTML, sino como para entender el concepto. Aquí yo estoy almacenando el tamaño y con BAMDump estoy mostrando los datos del arreglo. Y este BAMDump también no solamente me muestra los datos del arreglo, sino que me muestra el tipo de dato. Entonces, acá, acá entonces me está mostrando que en la posición 0 hay una variable de 7 caracteres que se llama naranja. En la posición 1, 5 caracteres. Ustedes ven que aquí esta palabra limón tiene 5 caracteres. En la posición 2 hay un string de 5 caracteres que expresa. Y en la posición 7 hay en la posición en esta otra posición tenemos un string de 7 caracteres que es manzana, ¿cierto? ¿Por qué 7 caracteres? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 7 caracteres, ¿cierto?
Entonces aquí observan, la posición 0 está naranja, en la posición 1 está limón, en la posición 2 está fresa y en la posición 3 está manzana. Entonces esas son como las instruccioncitas. Y esta parte de acá me permite visualizar, pues si aquí esto lo colocamos entre comentarios y quitamos esto de acá. Este hecho SAI, cuando lo decimos hecho, es que me está mostrando una variable y aquí me muestra el tamaño. Entonces aquí, por ejemplo, me está mostrando que el tamaño, a ver, yo, aquí se ve, es 4, o sea, son 4 elementos los que tienen el arreglo, 1, 2, 3 y 4. Si nosotros esto lo colocamos entre comentarios y nos muestra esta partecita de acá, este for, este for lo que hace es que recorre todo el arreglo y me lo muestra, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, me lo está mostrando. Entonces me lo muestra uno por uno, o sea, va desde 0 hasta 3. Va aumentando de uno en uno con esta I, ¿cierto? Y lo va mostrando. Entonces, por ejemplo, si lo colocamos acá, esto recuerden que para poder que me lo guarde siempre, tenemos que colocar esta opción de autoguardado. Para que cada vez que hagamos una modificación, él acá lo... Aquí ya me muestra naranja, limón, fresa y manzana, tal como dice aquí en este for, porque ya lo otro lo puse entre comentarios. Entonces, esto es lo que es lo de los arreglos, ¿cierto? En un arreglo se pueden hacer muchas cosas, se pueden guardar datos. La otra semana vamos a ver otro ejemplito con arreglos, pero en un arreglo también se pueden guardar objetos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de un objeto? La semana pasada habíamos hablado de objetos. También tenemos entonces lo que decimos un arreglo de objetos, ¿cierto? Es decir, ¿qué quiere decir? Que en cada una de las posiciones no vamos a guardar un valor, sino un objeto, por ejemplo, un objeto persona, que tiene el ID, tiene un nombre y tiene, por ejemplo, una edad. Entonces, por ejemplo, la persona 0 tiene un ID 1, se llama Juan y la edad es 30. La persona en el ID 0, en el ID 1 tiene el ID 2, el nombre José y la edad 25. Y en el ID 3 es el ID, la persona en la posición 3 tiene un ID 3, un nombre y tiene una edad, ¿cierto? Que es Marta y que tiene 40 años, ¿cierto? Entonces ya no sería un arreglo. Miren que aquí, cuando ahorita les dije esto es un arreglo, pero solamente guarda un solo valor, mientras que acá con el arreglo de objetos guardamos son objetos. En cada una de las posiciones, aquí guardamos la posición 0 naranja, en la 1 limón, en la 2 fresa y en la 3 manzana. Pero ya en el arreglo de objetos guardamos en la posición 0 los datos de una persona, en la posición 1 de la otra persona y en la posición 3 de la otra persona en particular, ¿cierto? Entonces, para poder nosotros guardar los datos de esta persona y, por ejemplo, definir si tiene, pues, cuál es el mayor de todos o cuál es el menor, cuál es el que tiene más edad, el que tiene menos edad, cuál es el promedio de ellos, que es lo que vamos a mirar acá. Vamos a hallar el promedio. Y la idea es que ustedes, para la otra semana, yo les voy a entregar este ejercicio y la idea es que ustedes con este mismo ejercicio se definan la cantidad de personas con edad mayor al promedio, la persona con mayor edad y la persona con menor edad, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer para la otra semana con este ejercicio. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nosotros, pues para este ejercicio sencillito, ¿cierto? Pero que es bueno hacerlo para poder entender este tema de las clases y de los arreglos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer 3 partecitas, pero muy sencillitas, pues solamente es como para entender el contexto. Vamos a definir una partecita que la vamos a llamar vista, que es como una especie de interfaz de usuario muy sencillita. Vamos a tener una parte que es el modelo, o sea, donde vamos a crear la clase persona. Recordemos que ya todo lo trabajamos es con clases. Y el controlador que me va a permitir enlazar tanto el modelo de persona que va a tener el nombre, que va a tener un ID, o sea, la identificación y que va a tener la edad, o sea, las 3 cosas que tenemos acá, ¿cierto? Nosotros vamos a crear una clase persona y la clase persona me va a permitir a mí crear cada uno de los objetos persona y cada uno de los objetos lo vamos a llevar a un arreglo de objetos, ¿cierto? Entonces hay que crear esto en el
en PHP, ¿cierto? Lo vamos a crear con estas instrucciones. Vamos a crear una clase persona que va a tener 3 elementos. Bueno, aquí pues no 3, no, vamos a tener 4, pues el ID, el nombre, la dirección y la edad. Los colocamos desde tipo private. ¿Ustedes se acuerdan por qué colocamos esto de tipo private? ¿Alguien recuerda? Los atributos de una clase. Para encapsular el contenido. Ah, exacto, para encapsular el contenido, exactamente. Entonces, creamos esta parte y creamos un constructor que permite crear pues un objeto. Entonces, va a tener un ID, el nombre, la dirección y la edad. Entonces, aquí colocamos esos son los parámetros. Este es un constructor que lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan para qué es el constructor? A ver, ¿lo recuerda Flor o lo recuerda Camilo está? Juliet está, a ver, no sé, la lista aquí de ustedes. Bueno, estoy es con alguien que lo recuerde de pronto, cuáles son a ver, voy a... Es como inicializar un objeto, profe. Exacto, es crear los objetos. Exacto, Flor. Entonces aquí estamos creando un objeto, estamos llevando datos acá y lo estamos llevando a cada uno de los elementos del objeto. Se crean también las funciones get por cada atributo. Vamos a crear entonces, recordemos que para esta parte precisamente del encapsulamiento los métodos son públicos y los atributos son privados, ¿cierto? Entonces, no solamente vamos a tener un método constructor para poder crear cada uno de los objetos, sino que vamos a tener también otros métodos que nos va a permitir retornar el ID, el nombre y la dirección, porque de otras clases yo no puedo acceder los datos a través de los atributos, sino de los métodos, ¿cierto? Precisamente por lo que decía ahorita José Bejarano, que por aquello del encapsulamiento, ¿cierto? Lo que le decíamos la vez pasada, ¿cierto? Entonces los atributos siempre son privados y los métodos son públicos, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este método getID que nos devuelve precisamente el ID de la persona, ¿cierto? Siempre es con return, los get siempre son con return, ¿cierto? Porque me permite retornar un valor, como esto lo habíamos visto pues la clase pasada. Entonces, por convención, siempre coloca la palabra get, se le antecede la palabra get y luego lo que va a retornar. Por ejemplo, aquí retorna el nombre, la dirección. Y aquí siempre se le coloca el return y aquí el símbolo pesos, dis, que significa que es un elemento de esta clase, o sea, de esta clase que tenemos acá, la clase persona. Y que me va a devolver el ID, aquí el nombre, la dirección y pues la edad, ¿cierto? Recuerden que el ID, el nombre y la dirección son atributos de la clase persona, ¿cierto? Que aquí la tenemos. Siempre se le antecede el símbolo pesos, ¿cierto? Eso lo vimos la vez pasada. Tenemos también aquí el de la edad. Y entonces tenemos la clase persona. Aquí la tenemos, aquí la podemos visualizar. Dentro de... Vamos a mirarla acá. Es muy sencillito pues este ejercicio, pero solamente como para entender esta parte. Entonces tenemos la clase persona, ¿cierto? Sería la primera que crearíamos, ¿cierto? O sea, el modelo. En este caso, el modelo persona con su método constructor y con las funciones del ID, del nombre, la dirección y la edad, ¿cierto? El siguiente elemento que nosotros traeríamos sería la parte de el controlador y el index. El index sería donde nosotros mostramos pues la información y el controlador es el que me sirve para crear los objetos, ¿cierto? En este caso, para poder enlazar el modelo, o sea, en este caso, la clase persona con la interfaz de usuario que va a ser el índice. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el controlador? En el controlador, pues para este ejercicio sencillo que vamos a hacer,
que consta, como ahorita lo habíamos dicho aquí en el enunciado, habíamos dicho que sería un arreglo perdón, que yo me equivoqué aquí, un arreglo de personas, ¿cierto? Un arreglo de personas fue lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, en el método controlador vamos a crear vamos a utilizar entonces una función que se llama getUsuarios. Esperen un momentico. Vamos a irnos acá. Bueno, espérenme un momentico. Bueno, John Fabio, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias. Bueno, John Fabio, yo estaba aquí pues como explicando un temita, pero vamos a aprovecharte que tú ya llegaste para que nos cuentes, muchachos. Entonces aquí está nuestro egresado del SENA, John Fabio. Él también había venido antes acá, nos había contado un poco sobre su experiencia pues en la tecnología y lo que ahorita pues estaba haciendo. Él es pues experto en PHP y nos quiere pues como contar sobre esta experiencia pues en PHP y pues un ejemplo relacionado con este tema. John Fabio, bien puedas. Bueno, un cordial saludo para todos. Como dijo la instructora, mi nombre es John Fabio Cardona, soy egresado del SENA. Aproximadamente ya hace 4 años ejerzo esta labor como desarrollador web. Me especializo en el lenguaje de programación de PHP y he venido trabajando durante todo este tiempo en proyectos pequeños, medianos y también grandes en empresas, donde actualmente pues laboro. Digamos que PHP en la actualidad muchos lo dan como por muerto, que el lenguaje de programación ya pasó a la historia, pero es un lenguaje que venía a ser como el rey de la web y que con las nuevas tecnologías que están saliendo pues, de JavaScript y de otros lenguajes de programación, pues se han cambiado mucho. De mi parte, pues opté por el lenguaje de programación PHP porque cuando ingresé a hacer las prácticas, pues se hacían desarrollos en este lenguaje y por lo tanto, pues tomé y empecé a especializarme sobre ello. Y actualmente, pues vengo trabajando puro con el lenguaje en proyectos y también con frameworks que te ayudan a automatizar mucho el trabajo como tal. Hace días venía grabando unos pequeños videos de lo que se puede hacer con PHP, pero de algo más moderno, utilizando algo que se llama Composer y que le ayuda a uno en los desarrollos a gestionar dependencias y a obtener el código más moderno, más optimizado y dentro del desarrollo tener espacios de trabajo, algo que se conoce como los namespace. Entonces, por medio pues de la instructora les voy a hacer llegar pues como un enlace en el cual se tienen unos videos en YouTube, los cuales los grabé y es lo que les voy a presentar a continuación de lo que funciona pues como el pequeño desarrollo. Pero pues antes de hacer la presentación, no sé si alguno tenga alguna duda, inquietud, alguna pregunta referente pues como antes de proceder pues como a la explicación del ejemplo. Muchachos, vamos a aprovechar que John Fabio está, él nos va a presentar un ejemplo muy chévere sobre PHP y luego seguimos nuevamente con el tema que ahorita estábamos mirando, pero entonces aprovechemos a John Fabio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? ¿Qué es la cuestión? Que con estos videos que él nos va a mostrar, la idea es que los que quieran pueden empezar a hacer el proyecto pues basados en ese ejemplo.
¿cierto? Y que lo empecemos rápido, muchachos. La idea es que lo empecemos lo más pronto posible, ¿cierto? O sea, que miremos esto y qué bueno que ahí mismo nos pongamos como hacerlo, nos pongamos en acción. Hacerlo los que quieran hacerlo en PHP, luego vamos a mirar pues como otra posibilidad, pero inicialmente con PHP. Bien pues, John Fabio. Bueno, entonces en vista de que no hay nadie que quiera hacer preguntas, voy a compartir la pantalla para dar a conocer pues el pequeño ejemplo. Hola, ¿alguien están viendo la pantalla? Sí. Sí, bueno. Bueno, entonces, antes de explicar un poquito acerca del código en PHP que tengo acá en el ejemplo, por acá, los videos que les voy a hacer llegar, pues, son dos pequeñas listas de reproducción. Primero, pues, comparto una lista que se llama herramientas de desarrollo, en el cual se explica cómo yo actualmente, pues, en la empresa, tanto para proyectos que realizo, como personales, pues es la configuración que tengo pues como en los equipos. Generalmente pues hay muchas formas de programar con PHP con diferentes herramientas, ¿sí? Y más en la actualidad pues surgen más nuevas maneras. Actualmente pues se crean entornos de desarrollo y de programación con Docker, que son pues allá algo un poquito más avanzado, pero con esta modalidad pues es bueno como para un inicial. Básicamente, pues yo personalmente suelo utilizar mucho OneServer porque me ofrece grandes ventajas de poder actualizar las versiones tanto de Apache como de PHP. Entonces, básicamente, pues en esta pequeña lista tengo configurado lo que es el Apache, el PHP y los gestores como tal de conexión a bases de datos, herramientas como el Workbench, Composer, herramientas como Git, que es muy importante, cómo configurar PHP con Visual Studio Code y algunas extensiones también que se recomiendan con Visual Studio Code, ¿sí? Entonces, pues eso se tiene pues como en esta pequeña lista de reproducción, es opcional, no es obligatoria. Y dentro de la lista de reproducción como tal del ejemplo que les voy a compartir, pues sí se muestra pues cómo se crea la estructura del proyecto, cómo nos conectamos a una base de datos, en este caso con MariaDB o MySQL, cómo empezamos a configurar las vistas, el manejo de las rutas, hacer rutas en tipo URLs amigables, es decir, que no veamos como cuando ejecutamos la página, no se vea, por ejemplo, el index.php o contáctenos.php, sino que sea, por ejemplo, el sitio web, las contacto y directamente pues como de esta forma. Y ya empezamos a hacer como unas pequeñas operaciones del CRUD, como lo son pues como el listar los datos que se tienen a partir como de la información que se tiene registrada, cómo hacer un pequeño truco en la parte de registrar un usuario, hacer un login, también básicamente cómo podemos mejorar más el login utilizando términos de encriptación, pues el tema de cómo encriptar las contraseñas, cómo puede acceder a una contraseña encriptada con PHP, algo sencillo, ¿sí? Eso es lo que se tiene hasta el momento. Y lo que se realiza básicamente es algo como esto. Yo tengo un inicio de sesión donde yo digito un usuario y una contraseña. Si la contraseña es incorrecta, pues él me valida si puedo acceder o no puedo acceder. En este caso, pues me dice que el usuario y la clave no coinciden. O la clave siempre es por temas de seguridad, nunca podemos decir la clave es incorrecta, porque podemos darle como ese privilegio al usuario que sigue intentando con muchas otras claves para que pueda vulnerar nuestro sistema de información. Entonces aquí básicamente hago un login
Bueno, espero que no sé si es bien del 1 al... Ah, creo que se me olvidó. Vamos a hacer el registro. A ver. Registrar usuario. A ver. Tampoco me deja. Tengo que hacer el login. Verificando. Entonces yo por acá tengo una base de datos que se llama monedas. Y esta base de datos pues tiene las respectivas tablas. Ah, es que se me borraron las tablas del... Yo vuelvo y ejecuto la información. Yo vuelvo a cargar el script que se me borró. Acá. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú lo hiciste con MySQL o con MariaDB? No, tengo MariaDB. Ah, ya. Espere que ahorita sí me dio, pero es que... Fíjense todos, que quieres que hace los que tienen un hashtag, ese hashtag significa que... Vamos a ver si me voy a cargar ejecutar el archivo. Principalmente este grupo 23, ¿ok? Aquí donde les voy a compartir la información, o si les decimos, guys, tienen que formar 3 atributos de card, por aquí metieron los 3 atributos de card, ¿ok? Listo. Eso Vamos a ver acá. Sin embargo, aquí más abajo tenemos entonces el canal de voz general del grupo 23, lo vamos a trabajar tal y como. Esto ya me encargó, es que como hice un trunque a las tablas, acá tengo los datos. Así yo voy a poder acceder. A, B, C, D, E. ¿Cuál es la idea de este disco? Bueno, aquí tiene como el micrófono encendido. Estefanía, porfa. Gracias. Sí, qué pena. Tranquila, sí. Sí, es que estoy escuchando acá que el micrófono de voz o algo así. Sí, no quiero hacer una pregunta y estaba esperando a que arreglara la situación. No, tranquila, dale. Primera sesión de preguntas. Te escucho. Yo tenía una pregunta. Pues yo no uso PHP porque siempre la sintaxis es compleja. Y además, por cuestiones de la seguridad, ¿cómo ahora se trabaja eso? Bueno, igualmente como PHP u otros lenguajes van a tener sus vulnerabilidades, ¿sí? Al final, la seguridad la va a dar el desarrollador web, ¿sí? Cada desarrollador es responsable de poder determinar la seguridad del aplicativo. No es que PHP sea inseguro, no, es que los desarrollos que han hecho en PHP no los han sabido realizar bien. Entonces dejan ciertos huecos de seguridad exponiéndose a, en este caso, como ejemplo, ataques SQL injection que logran vulnerar la base de datos y efectivamente, pues a través de ello, pues se roban la información. Entonces dice, los sitios en PHP están inseguros. ¿Pero por qué? Porque no optan por utilizar buenas prácticas o programan en versiones viejitas en las cuales pues no tienen esos niveles de seguridad. Ejemplo, anteriormente digamos que en versiones de PHP como 4 o 5 no existían las conexiones con PDO, ¿sí? Y las conexiones PDO en la actualidad, después de la versión 5.6 en adelante, te permite darle un nivel de seguridad mayor a los datos, en el cual le permite comparar si el carácter que usted va a insertar o va a consultar directamente a la base de datos es correspondientemente a una consulta de texto, es decir, que donde año sea igual al número y que no venga una SQL injection que me quiera explotar a mí los datos para reformarlos. Sí, pues básicamente se explora sobre esa manera, pero en la actualidad se recomienda más aprender la sintaxis de PHP en lo esencial y saber cómo se trabaja el lenguaje de programación haciendo un pequeño crew o un pequeño proyecto como tal, pero luego dar un salto a un framework el cual te va a ayudar a manejar todos esos temas de seguridad. Por ejemplo, creación de token, creación de sesiones más avanzadas, creación de registro, que el tema del manejo de la ruta sea más confiable. Entonces, al final, quien le da la seguridad como tal al lenguaje de programación va a ser el programador como tal. No es el lenguaje, pues sí, es desarrollado, lógicamente tendrá algunas vulnerabilidades, pero año tras año irán parchando esos huecos que se van quedando ahí, que se van reportando,
Es decir, por ejemplo, hace muchos años se veía mucho algunos inconvenientes que se tenían con programas desarrollados en Java. Entonces estaban diciendo que Java estaba inseguro, sino que la forma en la que estaban desarrollando con Java pues no era la correcta. Entonces era mucho cuando se utilizaban los navegadores, había que descargar los plugins de Java y todo eso para hacer como para ejecutar ciertos aplicativos. Entonces, ¿qué hacían? Pues rápidamente los desarrolladores de la empresa, los de la industria, pues hacían el parche y recomendaban siempre actualizar. También se recomienda mucho eso, trabajar con las últimas versiones del lenguaje cuando van a iniciar un proyecto. Si ustedes inician, por ejemplo, toman un proyecto que es hecho en PHP 7 y está funcionando bien sobre PHP 7, mientras tanto, sígalo desarrollando y dándole mantenimiento sobre esa versión. Ya luego, si usted quiere, por ejemplo, actualizar de la 7 a la 7.4, de 7 a 8, pues ya usted tiene que hacer un proceso de análisis, tiene que hacer un proceso de depuración de errores, qué le sirve, qué no le sirve, qué tiene que modificar, qué funciones hay nuevas que sean compatibles. Pero generalmente cuando uno pasa de una versión a otra, pues lo que incluye son más características y mejor seguridad, velocidad, compilación en la ejecución de los scripts como tal, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta que te puedo brindar frente a tu pregunta. En cuanto a la gracias. En cuanto a la sintaxis, no, eso es como todo el lenguaje de programación. Si usted de pronto ve, no, es que yo voy a tocar C#. Entonces C# maneja cierta sintaxis. Yo voy a tocar de pronto el lenguaje de programación Java, que va a ser un poquito similar a C# y todo eso. PHP es un poquito similar a los dos, va a manejar los mismos corchetes, las mismas llaves, lo que de pronto es la forma en la que se programa, saber llamar la lógica, pero también se crea en el tema de programación orientada a objetos, vas a crear los métodos, vas a crear métodos estáticos, públicos, privados, variables protegidas, todo el tema pues de herencia, polimorfismo y que se puede implementar dentro de los desarrollos. Y también ya ahorita en las últimas versiones de PHP, como por ejemplo ya la 8, la 7.4 en adelante, ya incluye el lenguaje de programación. Ya el programador decide si quiere hacer su código tipado o no tipado. Es decir, que cuando yo le pase un parámetro, un método, una función, yo le especifique que el parámetro sí sea de tipo entero. Yo le estoy pasando un string, pues básicamente el mismo lenguaje de programación me va a decir que eso está malo, que no va a botar un error pues indicándole dónde tiene la falla, la línea y la posición como tal. En cambio, si uno no especifica el tipado, pues lógicamente al tratar de programar y hacer todas esas prácticas, pues surgen errores. Es por eso, por ejemplo, como en lenguajes de programación como Java, te obliga a tipar los datos también. Entonces, de esa forma, pues no se vuelve difícil. Al igual, todo es práctica. Usted practica y va haciendo, y a menudo que va practicando, obtienes la técnica y ya luego vas a poder pensar cómo darle solución al inconveniente que estés tratando de de solucionar a través del lenguaje de programación de PHP. Listo, entonces ahí, a ver si de pronto aquí me logra ya conectar. Listo, y una pregunta ultimita. ¿Tú en tus videos tienes algo como para uno aprender a manejar uno de los frameworks de PHP? Bueno, digamos que en la actualidad hay muchos frameworks de PHP, pero dentro de las estadísticas, digámoslo así, el mejor framework en la actualidad para PHP se llama Laravel, ¿sí? Laravel es un framework muy bueno de trabajar, muy sencillo porque te ayuda a organizar muy bien las rutas, las vistas, los controladores, los modelos. Te ofrece escalabilidad, o sea, a menos que usted desarrollando puede ir escalando el software y llevándolo a un nivel más alto, poderlo desplegar digamos que te ofrece, en este caso, poder desplegar el aplicativo en un hosting compartido, en un servidor dedicado, en una intranet, pues ya todo depende de la parte del despliegue de bots, como usted quiera llevar tu aplicación pues como para el usuario final.
Entonces, pues sí, digamos que yo me especializo ya también en el lenguaje, en el framework del Laravel, el cual digamos que cuando se empieza a programar el Laravel me dice, uy, yo por qué no aprendí esto antes, pero el framework lo tiene. Y eso también te ayuda mucho porque el framework ya viene con todas esas opciones ya de seguridad, de prevención de SQL injection, de muchas cosas, de tokens, y ya uno se centra más que todo es en la lógica de negocio, la cual le ayuda a uno, pues lógicamente necesito desarrollar algo rápido, por ejemplo, un CRUD y una tabla para un usuario con validaciones, para ya entregar eso y que esté funcionando, por ejemplo, de aquí a mañana. Y el framework te ofrece eso y lo puedes hacer durante el día, dependiendo pues el nivel de complejidad y diseño, pues ya como se requiere. Pero antes de saltarse a un framework es bueno conocer bien las bases de PHP, cómo se maneja, cómo se hace un login. Y cuando uno tiene todas esas basecitas, pues lógicamente ya usted dice, bueno, cuando yo toque un framework ya más o menos sé cuál es lo que hace por detrás, porque pues implementar un login bien sofisticado con seguridad, que sea único, bien relacionado, pues lleva su tiempo. En cambio el framework lo trae, hay paquetes que ya lo hacen todo directamente. Así de pronto los que han tocado el tema de JavaScript con Node.js o con paquetes como RIA o algo así, hay plugins que usted le agrega al desarrollo frontend que ayuda a complementar más fácil el desarrollo. Entonces ahí nuevamente de esa misma forma PHP lo tiene. Y pues Laravel también tiene un montón de paqueterías que uno lo tiene. Por ejemplo, tú quieres exportar una cierta información a Excel, pues si usted lo hace a través de PHP nativo, lo vas a hacer y muy bien, pero pues cuánto tiempo se te puede llevar. En cambio uno utiliza un paquete ya directamente listo, por ejemplo PHP Excel, y ya es simplemente llama al paquete, le pasa los datos y el paquete te ayuda a generar el archivo Excel y lo descargas y ya usted simplemente se encarga, en este caso, de la lógica de lo que usted quiere imprimir dentro del archivo como tal de Excel. O así pues hay muchos que se pueden implementar dentro del desarrollo. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. Vamos a ver si por acá logro continuar. Bueno, por acá dice el pequeño login, pero pues bueno, no me estaba dando la opción de países porque es que el proyecto lo tenía en el equipo personal mío. Pues como ando por temas laborales en la empresa, pues no me lo pude traer y pues tratando de implementarlo ahorita acá, pues tengo un problemita ahí con las tablas en la base de datos. Pero generalmente, pues una vez yo hago el login dentro del aplicativo, acá se tiene una lista de países en el cual se listan y directamente pues acá en la parte de usuarios, pues puedo ver los usuarios, los que tengo registrados en la base de datos, puedo registrar un usuario y tengo la opción de salir. Aunque sea este proyecto, aunque sea tan pequeñito, tiene implementada, digamos que las mejores prácticas de lo que actualmente yo en mi experiencia. Entonces, por ejemplo, estamos viendo rutas amigables. No estoy viendo, ahorita pues vamos a explicar un poquito en el código cómo funciona esto. Y el manejo de sesiones. El manejo de sesiones es muy importante porque son variables superglobales que el lenguaje de programación maneja y que gracias a esas variables superglobales se pueden acceder desde cualquier parte. Entonces, este es el ejemplo más o menos que yo tengo desarrollado dentro de los videos que la instructora pues, le va a hacer llegar los enlaces y directamente pues el pequeño frontend es con Bootstrap, pero pues no es mucho lo que alcance a hacer. Pero vamos a explicar lo que más me gusta, la parte del código. Porque es que el código es el que... Entonces, aquí dentro del editor, yo siempre, pues, personalmente me gusta más utilizar Visual Studio Code porque tiene herramientas muy chéveres, plugins que le ayudan a automatizar mucho el trabajo a uno. Y pues es como la modalidad, ¿cierto? También existen IDEs, por ejemplo, como NetBeans, PHP. Pues NetBeans es bueno porque yo lo utilicé mucho durante la etapa práctica, pero pues digamos que las herramientas de autocompletado y todo eso pues se extraña mucho a comparación de los nuevos editores, que todavía ellos no tienen pues como esa parte implementada. De pronto, por ejemplo, PHP Store es muy bueno, pero es de pago. Si tienen correo del SENA, pues por ser institución educativa pueden acceder y pues, les puede dar como una licencia gratis por un año, probarlo.
es muy profesional, los desarrolladores profesionales, pues digamos, de cierta experiencia prefieren PHP Store porque permite hacer dentro del mismo IDE pruebas unitarias y pues tiene muchas herramientas integradas y vale la pena comprarlo, pero pues digamos que en la modalidad uno utiliza lo que la empresa tiene para uno, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en esta pequeña estructura? La pequeña estructura tiene un archivo que se llama index.php, el cual digamos que es donde me da el inicio al aplicativo, ¿cierto? Cuando yo ingreso a raíz del proyecto, por ejemplo, a monedas, ahí me busca el archivo index.php gracias al manejo de las rutas amigables por medio del archivo htads, ¿sí? Y él simplemente pues me ayuda a sobreescribir las rutas. Todo eso se lo explico durante los videos. Entonces, simplemente el archivo index.php me va a cargar algo de Composer que se llama la autoload, que es la gestión de paquetes que yo voy dándole al proyecto, sea porque descargue o para utilizar los namespace que ahorita les comparto. Aquí a través del namespace yo estoy accediendo al controlador y luego a un archivo llamado addController y me inicializa por medio de un método estático el aplicativo, ¿sí? Si yo comento esta línea y voy directamente pues como al proyecto donde lo estoy ejecutando, pues veo que todo está en blanco, no se ejecuta. Entonces mire que si yo descomento nuevamente y pues ya recargo directamente en la página, pues veo que ya se inicia pues todo lo que yo tengo. Tenemos la carpetica de las vistas, porque en las vistas todo lo que tenga que hacer con el frontend, con formularios y lógicamente con lo que va a interactuar el usuario final, pues tiene que ir en una carpeta aparte. En este caso pues tenemos un pequeño proyecto MVC, tenemos las vistas, tenemos los modelos y tenemos los controladores. Y la carpetica DB pues simplemente me está guardando lo que son los archivos de SQL del proyecto y la conexión como tal a la base de datos. Esta conexión la estoy manejando con PDO, ¿sí? Y se ejecuta dentro de un método llamado pues conectar y ese método pues tiene un try catch. Primero ejecuta el try y pues si no dentro del try no se logra ejecutar pues me dispara una excepción. Finalmente retorno. Bueno, esa es la conexión directamente pues a la base de datos y dentro de los modelos tengo dos. Tengo uno llamado país que simplemente pues me está llamando un procedimiento almacenado que se tiene dentro de la base Johnny, de datos. ¿y en dónde se colocan yo tengo la información. Johnny, ¿y dónde se colocan los datos de la base de datos? Bueno, los datos de la base de datos, muy buena pregunta. Pues yo lo estaba trabajando directamente acá con la tabla, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo la tabla de usuario, ¿sí? Porque yo no quise tocar las demás porque por acá ya están los procedimientos listos para actualizar, buscar, que ya es cuestión de cada quien consumir los procedimientos almacenados que se tienen acá disponibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo, si yo dentro del gestor de base de datos, sea en este caso MySQL, PHP o MySQL Workbench o DBeer, bueno, cualquiera, o por consola, yo ejecuto este procedimiento, me debería listar los países. Yo puedo ir acá, llamo el procedimiento, a ver si me lista acá, o si no lo puedo repartir. ¿Okay? En este caso pues no me quiere, no, debido pues como yo les comenté al principio, porque migré el código del SQL de la otra versión acá, no, como que algo no es compatible, no me quiere dar como el procedimiento. Pero pues simplemente pues lo que está haciendo el procedimiento internamente pues es un select from a la tabla de países y respectivamente pues me hace todo. Yo puedo obtener los datos así, vamos acá. Fíjense, pues como todo eso está relacionado, entonces el procedimiento almacenado ya me trae como toda esa consulta agrupada. Pero aquí dentro del modelo de usuario, este está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, primero se especifica el namespace dentro del archivo, estoy dentro de la carpeta modelos.
llamo la conexión que yo voy a utilizar durante la clase. Y acá tengo dos métodos que se llaman usuarios. Básicamente lo que estoy haciendo es listar los usuarios. Y acá tengo la consulta que me está seleccionando el IP, el usuario, el nombre y si está activo, ¿sí? Y respectivamente de qué tabla, pues de la tabla usuario. Aquí ejecutamos, aquí evalúo si, por ejemplo, la consulta dentro de la conexión PDO me identifica si yo me traigo el resultado de las filas es mayor a 0, entonces me retorna todo en un arreglo, ¿sí? De lo contrario, pues me retorna un arreglo vacío, que esto lo utilizo en el controlador, evaluando pues la información para saber qué el controlador, qué la información o qué responsabilidad le va a entregar a la vista después de hacerle la petición. Aquí tengo, por ejemplo, la información del usuario, un método el cual simplemente pues a través de un array recibe los datos que va a comparar. En este caso pues solamente pase usuario, pero está haciendo la misma consulta y básicamente obtengo, aquí comparo que el dato usuario que venga a través por el arreglo pues de datos de la posición de usuario sea correcto. Por ejemplo, si yo pues meto algo que no corresponde, pues directamente pues me va a dar un error. Al crear el usuario como tal, pues acá tengo la instrucción para hacer el insert a la tabla usuario con los campos de la base de datos de la tabla. Acá se comparan los datos, se ejecuta y aquí retorno lo que va a ser el ID. Digamos que PDO también como MySQL Lead me permite obtener ese último ID que se insertó en la tabla. Y entonces, pues, si el registro fue exitoso, pues me trae el número del registro. Si no fue exitoso, pues me retorna por defecto un 0. Entonces, eso es lo poquito que se tiene. Entonces, mire que yo aquí básicamente voy a llamar esto dentro de los controladores. Entonces, por acá tengo usuario y controller. Y acá yo le digo, vea, voy a utilizar dentro de la carpetica modelos el archivo de usuario. Y directamente, pues yo ya acá ya los llamo por ser estático, los llamo de forma directa. Y ya al listar los usuarios, pues ya se los retorno a la vista. Al registrar el usuario, pues ya aquí se hacen unas pequeñas validaciones. Por acá se encripta la contraseña, se guarda en la base de datos y finalmente pues se hace pues como unas pequeñas impresiones en pantalla informándole al usuario. Igualmente por acá tenemos la sección de login. Entonces, como estas son responsabilidades del controlador, es el que se encarga de hacer como toda esa lógica de poder obtener los datos de la petición del usuario a través de la vista. Y en el controlador empieza a procesarle. Si necesito datos del modelo, pues llama al modelo y aquí todo lo procesa. Y entonces procesa los datos y retorna la información a la vista para saber qué es lo que necesita como tal. ¿Sí? Entonces por acá se hacen las pequeñas validaciones, se crean unas sesiones y esas sesiones pues quedan de forma global hasta que directamente pues la conexión caduca. O se cierra la pestaña, o ya el usuario como tal le da la opción salir, que es donde se destruyen las secciones como tal. Entonces, y vemos, por aquí tenemos el App Controller, que yo creé. Simplemente lo que hace es retornarme la vista principal, que está en la carpetica de las vistas, llamado el archivo template. Y este archivo template es el que tiene toda la parte bonita con validaciones, que sería la parte del PRON, y acá se tiene la parte del ruteo, que yo lo llamo así, la parte de las rutas, que me permite identificar y decir, bueno, si la ruta es monedas, entonces vaya a la carpetica de los módulos, imprímame el archivo de la ruta, que en este caso sería monedas.php. Eso se trata de hacer de forma recursiva, indicándole pues como que, bueno, si es registrar usuario, va a módulos y pues obtiene el archivo, lógicamente, en este pequeño desarrollo. Si fuera algo más extenso, pues lo ideal sería aquí dentro de las vistas, en la carpetica de los módulos que yo tengo, pues crear una carpeta también por cada módulo que yo estoy trabajando. Yo estoy haciendo un programa de nómina, entonces creé una carpetica de módulos llamada ahí también nómina y pues cree todos los archivos relacionados con las vistas que usted va a utilizar. También, si yo voy a utilizar algo de nómina, pues voy a tener unos modelos especiales de nómina, por lo cual dentro de los modelos creo una carpeta nómina para tener el código todo más organizado junto con los controladores. Entonces, esto lo que hace es ayudar como a
organizar el proyecto más eficiente y que al momento de darle mantenimiento al código no nos perdamos, porque a veces descargamos ciertos proyectos de internet y el código se llama de una forma muy desorganizada. Al final funciona, que es lo que el usuario final necesita, pero para darle mantenimiento a los proyectos que uno descarga de internet, de ciertos sistemas de información ya listos, compilados, gratuitos, pues a veces no tiene las mejores prácticas. Y es más lo que uno se revienta la cabeza buscándole la solución que hacerlo de nuevo prácticamente. Lo que ayudan es que leyendo el código de ese proyecto puede implementar ciertas funcionalidades en el proyecto personal o empresarial que usted esté desarrollando. Entonces, pero no hay como hacer uno mismo el código y evitarse esa opción de copiar, pegar, porque no es lo mismo. Finalmente, pues entonces acá está el tema del ruteo, que se implementa dentro de la vista, en el template. Entonces ese template es el que me permite organizar toda la parte de las vistas para llamar directamente luego al controlador, y dentro del controlador pues llamar el respectivo modelo para imprimir información. Por ejemplo, si yo vengo aquí a la opción de usuarios, aquí dentro de la opción de usuarios pues tengo la vista de usuarios. Tengo un bloque de código PHP que yo estoy llamando directamente al usuario de controller, al método lista de usuarios. Y este usuario pues simplemente lo recorro acá y me permite, en este caso, imprimir los valores que yo estoy obteniendo de la consulta del modelo y que son, en este caso, organizados por parte del controlador. Este pequeño proyecto pues se los comparto. Igualmente el enlace está en el repositorio personal mío, y ya ustedes lo van a poder como cacharrear, instalarlo, configurarlo. Simplemente es importar la base de datos y configurar en este caso la parte de la conexión, especificarle muy bien lo que va a hacer el usuario y la contraseña. En este caso, por defecto, pues dentro de lo que yo manejo es RURU, por ser algo de desarrollo, pues en productivo todo cambia, y lo mismo que el host. Entonces simplemente es que una vez importen los archivos SQL, ya directamente pues van a poder como explorar más el código, las funcionalidades, y por medio de pues, y si llevan directamente pues como el paso a paso de los videos, pues podrán desarrollar todo lo que les comento. Pues en algunos videos me extiendo mucho, pero es la forma que yo hubiera querido aprender cuando inicié, porque a veces buscaba cosas rápidas y eficientes y no las lograba. Entonces es mejor sacarle el ratico, estudiarlo bien, comprender bien el tema, cosa que yo no tenga que volver a seguir buscando sobre la misma información en otros medios. Entonces, durante el pequeño curso, pues van a hacer el CRUD, registrar los usuarios, listar, y básicamente pues todo lo que les comparto dentro del proyecto como tal. Entonces, pues, si tienen alguna duda o pregunta, pues los escucho. Entonces yo les coloqué, jóvenes, en el chat los videos de John Fabio, y luego no tengo en este momento acceso, pero luego les comparto también el link de donde John Fabio nos va a mostrarnos o nos va a entregar el código pues fuente para que ustedes lo tengan en cuenta para su proyecto. Él explica ahí en los videos el paso a paso de cómo hacerlo. Ya él les comentó, él es experto en PHP, y de esa forma es como él lo está desarrollando. Pues él ya antes nos había explicado también todo lo que él hizo en la tecnología, muchachos. Realmente es un egresado bastante bueno, mejor dicho, excelente, como son también, yo sé que son todos ustedes. Entonces, muchachos, aprovechemos estos videos para que hagamos entonces nuestro proyecto, y más adelante pues también vamos a mostrar otra forma de hacerlo. Creo que Estefanía también nos va a mostrar la forma como ellos también lo están desarrollando, para tener pues como las dos opciones. Yo tengo una pregunta, disculpa. Ay, sí, Pedro, qué pena. Alexander, qué pena. Dinos. Tranquilo. Sí, pues era una pregunta a John Fabio de Anchimano. Buenas noches. Y pues era más que todo respecto a el tema de patrones de diseño. Pues si tú conocías como del tema, y pues de pronto qué tipo de patrones recomiendas, pues de pronto si todos son iguales o si con algunos se puede llegar a una solución, pues más que todo esa parte sí.
Bueno, con respecto a, a los patrones de diseño, pues digamos, bueno, tenemos el patrón de diseño como modelo vista controlador, que fue el que actualmente, pues digamos que es el que más manejo en mi día a día, pero hay muchos, ¿cierto? Hay muchos patrones de diseño. Ustedes consultan en Google patrones de diseño y van a encontrar un montón de patrones, ¿sí? Es bueno estudiarlos, pues porque cuando ustedes empiezan a estudiar más que todo la parte de patrones de diseño, ya se empiezan a enfocar más en la sección como de esa arquitectura del software y eso es muy bueno. Por ejemplo, hay un patrón que se llama el patrón observer, que es el que se encarga de estar siempre a la escucha de eventos, ¿sí? Hay patrones de eventos como tal, que se encargan pues que cada vez que se realice una acción, dispare unos eventos especiales a referente pues como a la arquitectura del software, ¿sí? Generalmente uno lo que hace es iniciar con el modelo vista controlador porque es muy práctico empezar como a hacer un CRUD, cómo se llama un modelo, cómo se procesa en un controlador esa responsabilidad que yo estoy solicitando, cómo puedo generar ciertos archivos, pero ya cuando ustedes se centran más que todo en los patrones de diseño, pues digamos que ya a partir de ahí empiezan más que todo a darle como más arquitectura al sistema y todo también viene la palabra depende, ¿sí? Porque usted lo llama a cierta empresa y dice, no, necesito un sistema de información solamente para requerir, para diligenciar esto, para que los clientes ingresen sus datos y pues de esa forma consolidarlos a través de una encuesta y pues usted digamos que no necesita implementar un patrón de diseño muy sofisticado para darle solución a lo que el cliente le está solicitando. Simplemente con un patrón de diseño MOS, modelo vista controlador, usted hace todo su proceso, modelo de los datos, controlador que recibe la información, se encarga de procesar todo y la vista simplemente pues va a ser el front de la aplicación, recibe todo y pues ya, lo guarda y esa fue la solución que usted le da al cliente, ¿cierto? Y dependiendo también del presupuesto, pues cuando se empieza a implementar más patrones de diseño dentro de un proyecto, pues el proyecto tiende a elevarse más económicamente. Entonces, por eso yo le digo, todo depende de las características, del requerimiento, el tiempo que tiene para desarrollar el proyecto, que es muy importante. Entonces, lo que uno hace es, digamos, que encargarse de implementar frameworks que ya vienen con muchos patrones de diseño, que simplemente uno a través de la documentación, hablo en este caso el caso del Laravel, que tiene muy buena documentación, tiene, por ejemplo, tiene patrones de diseño para hacer comunicación en tiempo real a través de WebSocket. ¿Cómo se hace? Pues bueno, ya está la librería, ya se ha implementado, pero pues detrás hay una ingeniería de sus patrones de diseño con el cual implementaron esa solución y que simplemente es una vez pasarle como los datos para que haga la funcionalidad. Entonces todo parte de la palabra depende del recurso, depende el tiempo, depende la disposición que usted tenga, el conocimiento que uno tenga, porque usted tiene buenas bases de patrones de diseño para ciertas soluciones, pues usted lo que hace es armarse sus bitácoras de código de patrones de diseño con ciertos ejemplos y eso te ayuda a que cuando venga un requerimiento similar a lo que usted ha hecho, pues ya sepas cómo darle la solución y estimar el tiempo también. Vale, de acuerdo, muchísimas gracias. Dale, con gusto. ¿Alguien más? Por aquí veo manos levantadas, no sé. Con mucho gusto, Estefanía. Sí, exacto. Sí, John Fabio, entonces, bueno, entonces ahí tienen ustedes los videos que John Fabio pues nos ha entregado. El código fuente se los entregó entonces mañana, pues, porque en este momento no lo tengo aquí en este momento. Y la idea, muchachos, entonces que empecemos a mirar esos videos para poder realizar nuestro proyecto formativo, el proyecto formativo de cada uno, muchachos. Pongámonos las pilas y esta es una muy buena opción. Sí, Estefanía. Profe, una última pregunta para John Fabio, es sobre PHP solamente se utiliza para páginas web o se aplica para otras áreas. PHP pues esencialmente
PHP nació para la web, ¿sí? Si usted lee un poquito la historia de PHP, pues inicialmente pues nació para la página web, hacer páginas web dinámicas y conectarse a bases de datos, ¿sí? Pero también PHP tiene herramientas que le permiten, o sea, uno puede acceder, por ejemplo, a los archivos del sistema y usted, por ejemplo, crear, leer archivos, también, pues en este caso, realizar ciertas funcionalidades por medio de tareas programadas. Pero tiene mucha más funcionalidad, aparte pues, de ser, ser utilizado especialmente para la web. Por ejemplo, si usted tiene dentro de una carpeta cierto número de archivos con X extensiones, si usted quiere agruparlas, usted quiere, por ejemplo, agrupar todos los archivos MP3, una carpeta llamada MP3 de música, las imágenes en JPG o PNG, directamente archivarlas directamente o que las mueva directamente a una carpeta personalizada. PHP lo hace porque PHP tiene funciones sobre directorios y archivos que le permiten gestionar y leer el recurso como tal para, en este caso, pues, organizar. Entonces yo quiero organizar toda esa biblioteca respectivamente por su cada extensión. Entonces usted simplemente tiene todos los archivos y empieza a recorrerlo a través de un for each y empieza a implementar la lógica. Este archivo es MP3, entonces muévamelo en la carpeta MP3, cosa que uno le tocaría también hacer, ¿cierto? Manualmente, cortar y pegar. Pero pues PHP también tiene todas esas funcionalidades. Al igual, usted, por ejemplo, tiene alguna duda sobre PHP, uno busca en Google, busca en YouTube y encuentra muchas soluciones en Stack Overflow o cosas mejores o con las mismas dudas e inquietudes con las que usted le surgen. Listo, muchas gracias. Está muy cool lo de la biblioteca. Sí, pues igual, pues tiene que configurar y pues todo se da, depende también. Listo, muchas gracias. Con gusto. Bueno, John Fabio, muchísimas gracias entonces por haber estado acá. Entonces están ahí los videos, muchachos, para que él los está explicando todo desde el inicio, desde el principio, cómo hacer ese proyecto, al igual que el código fuente, muchachos. Entonces la idea es que nos pongamos las pilas con eso. John Fabio, muchísimas gracias por haber estado acá y por proporcionarnos todo este material tan interesante, de verdad que sí. Con eso los muchachos van a poder empezar a hacer un CRUD pues bien organizado como se hace actualmente pues en empresa, como dijo John Fabio. Lo importante es hacerlo primero con entender bien con PHP nativo, ¿cierto? Ya saben que si después se utiliza otro lenguaje, pues obviamente todas las herramientas son distintas, pero lo importante es uno empezarlo a hacer con uno de estos, como en este caso PHP, y más adelante pues utilizar pues una herramienta como Laravel o cualquier otra que pueda darle pues como más opciones, pero inicialmente cuando estamos acá en este proceso es importante hacerlo con lo más nativo posible. Entonces, John Fabio, muchísimas gracias. Listo, bueno, muchas gracias, que todos tengan buena noche. Gracias, John Fabio. Pronto más adelante te volvemos a molestar. Gracias. Listo, bueno. Dale, con gusto. Bueno, gracias. Y muchachos, entonces nosotros, mientras tanto, es importante para poder que nosotros podamos realizar este proceso, es importante dos cosas. Yo les voy a mostrar nuevamente aquí el cronograma de actividades. Esperen un momentico, yo les comparto aquí la pantalla para que observemos algo, porque es que de verdad, muchachos, que necesitamos colocarnos al día con lo que hay que entregar. En este momento, yo mañana les voy a volver a entregar las actividades que a cada uno le queda faltando. Estamos con esta parte del lenguaje estructurado que varias personas ya me lo han entregado. Los que no lo han entregado, entonces vamos a hacer la otra semana, sobre todo los días martes y jueves. Vamos a hacer unas asesorías para poder que terminemos esta parte. Pueden ser en el día, Flor, pues sí, algunas otras personas, como por ejemplo Leonardo también, han estado pues como en una especie pues como de asesoría y han podido ya entregar esa evidencia, ¿cierto? Lenguaje estructurado de consultas. Lo mismo pues que Diana, ¿cierto? Entonces para que lo entreguemos quienes todavía no lo han hecho. Ya varios pues lo han entregado, muchos.
Pero entonces esta de diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso, esta sí ha sido más poquita la gente que lo ha entregado. Entonces yo les voy a volver a entregar mañana el ejemplo y la conferencia donde explicó cómo hacerlo, que es un ejemplito sencillo para trabajar en HTML con CSS, ¿cierto? Un ejemplo sencillo para que ustedes entreguen. Entonces la idea es que ustedes, que se entregue esta evidencia, o sea, que entreguen la del lenguaje estructurado a los que no lo han hecho, ¿cierto? Y que entreguemos este diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso, ¿cierto? Que es muy sencillo de realizar. No es difícil, está la conferencia donde explicó con respecto a esto, con HTML y CSS. Entonces no es una cosa del otro mundo. Entonces, para que por favor entreguemos este también. Tenemos este de inglés y tenemos pues esta parte de codificación de los módulos del sistema de información, que esta parte de los módulos, ¿qué es lo que estaba explicando John Fabio, que es hacer prácticamente lo inicial, o sea, lo básico es hacer el CRUD. ¿El CRUD qué es? Es hacer es hacer una interfaz gráfica con la creación, la actualización, la inserción y el borrado de, por ejemplo, de un elemento de su proyecto, ¿cierto? De una tabla, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes están trabajando con pedidos o están trabajando con clientes, entonces al menos hacer un CRUD con uno de ellos, ¿cierto? Esa es la parte como inicial de esto. Hacer una partecita del proyecto, no es que tengan que hacerlo todo, pero sí hacer una parte. Pero para esto es muy importante. Es muy importante que ustedes conozcan el tema que ahorita estábamos viendo. ¿Cuál era el tema que estábamos viendo? Todo lo relacionado con los arreglos. Si nosotros conocemos este tema de arreglos, entonces vamos a poder, este tema de arreglos y también el tema que precisamente estaba preguntando Pedro, ¿cierto? Y era el tema relacionado con cuál es el patrón de diseño que están usando. Entonces aquí estábamos diciendo que el ejemplo que teníamos nosotros acá sencillito, tenemos precisamente un pequeño patrón de diseño que es modelo vista controlador. El modelo decíamos que era persona, la vista es la interfaz que la llamamos index y el controlador es este que llamamos aquí controlador, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer aquí en este pequeño ejemplo que es importante que ustedes conozcan antes de trabajar pues con lo que John Fabio, con los videos de John Fabio? Es que ustedes conozcan cómo trabajar con los arreglos. Entonces recordemos, ahorita miramos un arreglo sencillo como este y ahorita el arreglo de objetos. Entonces entender esto es muy importante para poder que ustedes puedan mirar los videos de John Fabio, ¿cierto? Entender que el arreglo de objetos y entender también esta parte que aquí estamos viendo, el modelo, lo que hablamos del modelo vista controlador, ¿cierto? Entonces, aquí por ejemplo el arreglo de objetos. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos un arreglo de personas, ya vinimos aquí cuáles eran las personas y ya la estábamos viendo por acá por código. Teníamos un arreglo acá de personas, aquí mirábamos que teníamos aquí la clase persona, teníamos también la parte del index, que pues aquí lo que vamos a tener es simplemente que nos muestre a través de PHP, nos muestre pues como una listica, una lista de personas, ¿cierto? Ahorita explicamos un poquito de esto. Esto lo voy a explicar pues en un momentico, o si no, pues también les hago pues como un videito con respecto a eso. Entonces, la parte del índice es la parte como de la interfaz gráfica donde vamos a mostrar unos datos. Estos son muy sencillitos. Simplemente aquí el objetivo más que todo es entender la parte de modelo vista controlador y entender la parte de los arreglos de objetos, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo muy sencillito. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí, como les digo, la clase persona que tiene el método constructor para crear cada uno de los objetos. Y tenemos aquí en el controlador, tenemos una función que se llama getUsuarios, que me va a permitir ingresar los diferentes usuarios, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, cuando nosotros trabajamos con PHP, siempre empezamos PHP con un bloque de menor interrogación y la palabra PHP y termina con interrogación mayor, indicando que todo esto es PHP, porque PHP es un pedazo de código que puede estar incrustado en HTML, ¿cierto? En este caso todavía no lo tenemos así. Estamos acá diciendo que vamos a involucrar la clase persona.php, que fue la que ahorita les mostré, ¿cierto?
recordemos que aquí la clase PHP tiene los datos de una persona, el nombre, la dirección, la edad, tiene el método constructor y cada uno de los métodos que me permite acceder a cada uno de los atributos, porque estos atributos yo no los puedo acceder directamente, sino a través de los métodos que son públicos. Recordemos que por encapsulamiento los atributos siempre deben ser privados y los métodos deben ser públicos, ¿cierto? Entonces, en el controlador nosotros estamos creando una lista que aquí lo hemos definido, pesos lista. Recordemos que todas las variables se inicializan con este símbolo pesos, y aquí estamos definiendo que esto es un arreglo, ¿cierto? Aquí estamos definiendo cada uno de los objetos de la clase persona, ¿cierto? Entonces recordemos, tenemos una clase que se llama persona. ¿Y cómo yo creo cada uno de los objetos? Con esta instrucción new, y aquí el nombre de la clase que se llama persona. Y aquí adentro estamos definiendo cada uno de los atributos que tiene persona. Si nosotros nos fijamos en persona, persona tiene ID, nombre, dirección y edad. Y nosotros, al mandar esos elementos, los mandamos directamente a la función, al método constructor, que es este, ¿cierto? Entonces aquí en el controlador estamos mandando el ID, el nombre, el ID, el nombre, este es... esperen, yo veo, a ver, ID, no, la dirección, es que puse una dirección, esta dirección está muy extraña, aquí debería ser calle 8, en fin, la dirección y la edad, ¿cierto? Miren que lo que está entre comillitas es porque son valores de tipo cadena de caracteres, y lo que no está entre comillitas son porque son valores de tipo numérico, ¿cierto? Entonces aquí estamos creando un objeto, aquí estamos creando otro objeto. Cada new significa que estamos creando un objeto como tal, ¿cierto? Y ese objeto lo estamos colocando en esta variable. Esta variable es el objeto. Aquí lo estamos ingresando a la lista. Recordemos que tenemos una lista que es un arreglo, ¿cierto? Entonces aquí lo estamos ingresando a esa lista, a la lista que hemos definido acá, ¿cierto? Y esa lista, ¿qué va a contener? Va a contener los objetos. ¿Por qué sabemos que contiene los objetos? Porque pesos U es una variable, o aquí lo podemos llamar pesos P, pues como nosotros queramos. Esta variable va a contener, bueno, aquí sí me equivoqué en el nombre, lo debía haber puesto mejor peso P, pero si lo hago aquí en este momento se me daña todo el proceso. Entonces aquí estamos creando un objeto de tipo persona y lo estamos ingresando a la lista. Entonces, como vemos acá en esta parte, lo podemos ver acá en forma gráfica, es como si tuviéramos acá esto y en la primera posición estuviéramos ingresando la primera persona. Eso es lo que hace esta partecita que vemos acá, ¿cierto? Cuando nosotros le decimos array push, en la clase, en la arreglo lista, le estamos ingresando este objeto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, estamos ingresando este objeto que tiene el ID 1, Diana Rico, calle 8, y que tiene 24 años, ¿cierto? Bueno, claro que yo no tengo 24 años, pero bueno, hay una Diana Rico por allá que debe tener eso. Aquí estamos ingresando la segunda persona, se llama Juan, este tiene 30 años, y aquí lo estamos ingresando a la lista. Aquí creamos otro objeto de tipo persona y lo ingresamos a la lista. Aquí otro de tipo persona lo ingresamos a la lista y en general pues estamos ingresando a la lista 1, 2, 3, 4, 5 personas y luego esta función nos retorna la lista, ¿cierto? Entonces aquí ya en este momento estamos creando modelo vista, estamos utilizando el controlador para poder crear los elementos de la lista. Aquí tenemos otra función para obtener el promedio de esa lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para obtener el promedio? Pues aquí inicialmente estamos aquí estamos accediendo a los elementos de la lista, ¿cierto? Aquí lo estamos accediendo, o sea, estamos creando
cada uno de los elementos de la lista, perdón, cada uno de los elementos de la lista, y aquí para poder obtener el promedio estamos inicializando una variable en 0, que esta variable, ustedes recuerdan lo que es el acumulador. Como es un promedio, entonces también estamos utilizando un contador, que es este i. Siempre el contador, recordemos que lo debemos inicializar en 0, y estamos utilizando un for each, que un for each es esta instrucción que nosotros vemos acá es un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo que me permite ir desde 0 hasta el número de valores de la lista. Esta es una lista, y esta lista que contiene, fue que yo, sí. Esta lista que contiene estos valores. Mire que hemos insertado esta primera persona: Diana, Juan, Rosa, José y Ramiro. ¿Dónde lo hemos insertado? Lo hemos insertado en esta lista, ¿cierto? Entonces, esa lista es la que aquí nosotros acá estamos haciendo referencia, ¿cierto? Y le estamos colocando un alias que se llama pesos, pues pesos U, bueno, en fin, que aquí pues eso se les va a cambiar el nombre para que ustedes no se confundan. Entonces, aquí lo que hacemos es que simplemente estamos utilizando un acumulador. El acumulador lo inicializamos en 0, entonces nosotros le decimos, bueno, peso suma va a ser igual a peso suma, recordemos que siempre le colocamos el símbolo pesos, más lo que hay en el objeto. Este es el objeto al cual nosotros, este simboliza cada uno de los objetos que están en la lista, ¿cierto? Y cada uno de los objetos tiene lo que es la edad, pero para yo poder acceder a la edad, como los atributos como los atributos que nosotros tenemos acá, correspondientes a cada uno de los elementos de la lista, están en otra clase, o sea, en la clase persona. Para poder acceder, por ejemplo, a la edad, tiene que ser a través del método getEdad. Si nosotros vemos acá persona tiene estos atributos, pero para poder yo conocer la edad a través de otra clase, ¿cierto? Porque aquí ya tenemos, el controlador es otra clase, tiene que ser a través del método getEdad. O sea, yo no puedo acceder directamente a esta edad haciendo referencia a este atributo, sino que tiene que ser a través del método getEdad. Entonces acá, yo en vez de decir yo podría decir aquí edad, ¿cierto? Como para hacer referencia, recordemos que recordemos que este hace referencia a cada uno de los objetos de la lista, ¿cierto? Y que cada uno de los objetos de la lista corresponde pues a la clase persona, ¿cierto? Pero yo no le puedo decir aquí edad como para hacer referencia a cada uno de los atributos de persona, sino que tiene que ser a través de los métodos, ¿cierto? O sea, a través del método getEdad. Entonces aquí en controlador yo no le coloco edad, sino que coloco getEdad, ¿cierto? Para poder hacer referencia a él. Para yo poder ejecutar entonces esto, ¿qué es entonces lo que yo iría a ejecutar? Tenemos acá el index, ¿cierto? Que es como la interfase de usuario. Yo aquí digo en esta parte que voy a hacer, que necesito de la clase controlador PHP, ¿cierto? Aquí creo una instancia de esa clase para poder llamar la lista. Recordemos, crear una instancia significa, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Tengo una clase que se llama controlador, ¿cierto? Y a esa clase controlador yo voy a llamar el método getUsuario para poder crear la lista. Este método getUsuario lo que me hace es crear la lista. También puedo hallar el promedio a través del método getObtenerPromedio, ¿cierto? O sea, este que tenemos acá. Entonces, para eso creo la instancia, para poder llamar todos los métodos que hay en esta clase controlador, ¿cierto? Y aquí utilizo este ciclo para poder mostrar los datos, ¿cierto? Entonces yo aquí muestro, le digo, bueno, voy a usar esta lista. Esta lista
la voy a crear a través del método getUsuarios de la clase controlador. Miren que control es una instancia de la clase controlador, ¿cierto? Que tiene un método que se llama getUsuario. Entonces, a través de este método yo creo toda la lista, ¿cierto? Entonces, aquí yo creo un ciclo, ¿cierto? Creo un ciclo para poder ir accesando a la lista, ¿cierto? Es como si yo tuviera acá esta lista, entonces para poder acceder al elemento 0, al elemento 1, al elemento 2 de la lista, entonces utilizo esta instrucción for each, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, yo obtengo de ese objeto, obtengo el ID, obtengo el nombre, obtengo la dirección y obtengo la edad. Y como aquí yo estoy utilizando otro método que se llama promedio para poder obtener el promedio, o sea, a través de este método getPromedio, recordemos que esto lo tenemos en la clase controlador, recordemos que esta es una instancia de la clase controlador y que la tenemos acá, fue la que ahorita estaba pues explicando. Esta nos permite, ¿qué nos permite esto? Nos permite entonces obtener el promedio de todos los elementos de la lista. Entonces ustedes observan que aquí la suma se inicializa en 0, cada uno de los elementos que es, recordemos que este es un acumulador y este es un contador. Para obtener el promedio también lo inicializamos en 0, hacemos un ciclo. Aquí sumamos la edad a través de getEdad y en la i vamos aumentando de 1 a 1. Para obtener el promedio, entonces se hace la suma sobre la cantidad de personas y retorna el promedio. Entonces, lo que hacemos aquí en el index es que simplemente estamos obteniendo ese promedio, ¿cierto? ¿Cuál promedio? El promedio que yo coloqué aquí basado o llamando ese método getObtener promedio que está en el controlador, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos acá donde tenemos el index, vamos a mirar acá en mostrar en el explorador, lo tenemos en clases objetos, tenemos acá y entonces para poder hacer referencia a él, recordemos que tenemos que tener el X1, XAN o el one server que es el que utiliza John Fabio y yo puedo aquí hacer referencia a esto, pues colocando localhost, el nombre de la carpetica donde tengo pues todo recordemos que acá en XAN y htdocs tenemos una carpetica que se llama clase objetos y en esa carpetica es donde tenemos pues lo que estamos viendo en Visual Studio, la parte del index, la parte del modelo y la parte del controlador. Entonces llamamos esto y aquí él me muestra cada uno de los elementos del arreglo, ¿cierto? Aquí él me los está mostrando y me muestra el promedio, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo acá, que me muestren el índice, ¿cierto? Con este ciclo, o sea, que me vaya mostrando el ID, el nombre, la dirección, la edad y luego después que me muestre el promedio. Entonces, ¿yo qué les pido a ustedes? Que miren este ejemplo y para la otra clase, para la otra videoconferencia, tratemos de hacer, de ver este ejemplito y de realizar otros ejercicios como son, por ejemplo, la cantidad de personas con edad mayor al promedio, la persona que es mayor y la persona que es menor. O sea, tratar de hacer esto para la otra semana. Y además, desatrasarnos de lenguaje estructurado y de esta otra evidencia, muchachos. Necesitamos desatrasarnos de estas dos evidencias. Pues de todas, ¿cierto? De todas. Pero en la parte, pues, técnica de esta y de esta. Diseño y desarrollo de la interfaz web. Entonces, esas son como las dos tareitas que tenemos para la otra semana, ¿cierto? Desatrasarnos de estas dos evidencias y realizar este ejercicio que yo mañana les voy a entregar este ejemplo.
Entonces, para que lo hagamos para la otra semana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo hacemos? ¿Tratamos de hacerlo? Sí, profe. Sí, bueno. Listo, listo, muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Hoy sí los dejé hasta muy tarde porque este joven, pues... Bogotá. Bueno, pues, bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos la otra semana entonces. Hasta mañana, profe. Bueno, listo. Hasta mañana. A través del chat nos vemos. Bueno, gracias.